si quieres. Las pláticas que nosotros damos no son con proyector ni nada de eso, es realmente como más una charla, ¿sí? Entonces es importante para nosotros las preguntas que vayan teniendo. El tema de hoy es sobre la ansiedad, pero la ansiedad, cómo detectarla desde bebés, desde niños, en adolescentes. En adolescentes van a ver que es bastante complejo porque es una etapa como de la aborrecencia, aborrecen todo y entonces uno ya no sabe cuando es como por ansiedad elevado o cuando es parte de la etapa en que están pasando. También en el adulto mayor, y esto es bastante relevante. Bueno, nosotros les dimos un llavero que la idea es, bueno, este llavero tiene dos páginas, la página que es de con nosotros de Odri Neurogenética, que viene primero, que dice odrineurogenética.com. Ahí, por ejemplo, en el área de podcast pueden encontrar dos programas de radio y uno, el que se llama Neurogenética Médica y Cotidiana, es nuestro programa de radio internacional y cada semana se actualiza, se sube ahí directamente el programa más reciente, o sea, encuentra toda la lista, pero el primero sería el más reciente. Y esto es muy importante porque así no tienen que acceder al iVoox para poderlo oír. Yo a veces les mando el link, viene de iVoox, entonces si no tienen la plataforma, directamente entran a la página de Con Nosotros, pueden entrar desde la computadora, desde el celular y acceder al programa. El último programa que grabamos es referente a energía y esto es muy, pero muy importante y aplica a todos, porque al final de cuentas, pues todos quisiéramos tener más energía, ¿verdad? A nadie le cae mal tener más energía para hacer lo que quiera con su energía, o sea, pero bueno, sí es relevante. Y ojalá ahí puedan escucharlo. Y abajo viene una página que dice Chefs de Alta Cocina. Este es un proyecto que nosotros estamos haciendo, en el cual colaboramos y creamos ese proyecto, pero lo más relevante es que, bueno, en general a la mayoría nos gusta comer, ¿sí? Igual no a todos nos guste cocinar, o sea, se puede dividir entre los que nos gusta comer y nos gusta cocinar y a los que solo nos gusta comer. Entonces, le sirve a todos. Entonces, por eso es muy importante. Pero bueno, vienen tips súper padres, desde cómo, bueno, empezamos con algo que se llama chefs sinestésicos y habla sobre una parte de la capacidad del cerebro para potenciar la percepción de los estímulos. Pero vienen otros tips y van a venir pues datos muy muy relevantes pero muy fáciles de aplicar, incluso de cómo se debe de oír el chocolate cuando es un chocolate fino, o sea, cosas muy muy interesantes que nos sirven incluso así como para relajarse y que nada tienen que ver con la ansiedad, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahora sí, continuando con la parte de ansiedad, alguien que quiera compartirnos qué buscaría en un bebé de unos 6 meses para pensar que tiene ansiedad, porque no nos pasa por la cabeza buscarle ansiedad a un bebé de 6 meses. Y a mí me ha tocado familias en donde el bebé es el que tiene la ansiedad y parece que los papás son súper ansiosos y irritables, y luego identifican la ansiedad, tratas al bebé y era el bebé el que hacía que toda la dinámica de esa casa estuviera muy, pero muy mal. Entonces, si luego ves a los papás bien tranquilos y así, o sea, como que su estado normal, regresó. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué buscarían en un bebé? O sea, ¿cómo se imaginan que se vería un bebé ansioso? Pues que no se está en paz con cuando están cubiertas sus necesidades básicas, alimento, su pañal limpio. Que llora demasiado. Sí. Okay. Cuando se chupa con desesperación el dedo, la teta, la chupón. Sufren mucho las mascotas para empezar, porque son como, no sé si se acuerdan de las caricaturas estas en donde Elvira maltrataba así a los animales, porque tienen mucha ansiedad y los abrazan,
O sea, quieren agarrar a la mascota cuando tienen mascotas y los abrazan mucho. Otro dato así muy, muy característico, porque bueno, pues el bebé puede estar llorando por muchas situaciones. Sí sería un dato que nos llama la atención, el que no duerma bien, etcétera. Pero algún otro dato que ustedes piensen así, aparte del chupeteo. Luego los desparasitan un chorro, ¿eh? Por eso. El bruxismo. Sí, los niños, los bebés que rechinan los dientes, o sea, se tiene que buscar que no sea por ansiedad. Ahora, como que mis ayudantes nadie quiere pasar porque como aquí están grabando, déjenles paso yo las revistas. Sí, que ya se las pasé. No, que no se las nombre a mí. Sí vi mis ayudantes que no querían ser nombrados. Sí. Ah, ok. ¿Ya todos tienen la suya? Sí, Ok. Voy hasta repartir varios. Ok, perfecto. Bueno, miren, si ustedes ven, es súper, súper importante este esquemita. A nosotros este esquema parece bien sencillo, pero nos tomó 18 años el crear este esquema, ¿sí? Y tiene la información de más de 100 artículos. Entonces la idea obviamente es resumirlo. Creo que si lo logramos, vean, 18 años y 100 artículos allí, sí está resumido. O sea, quizá eso sí aprendimos a hacer, ¿verdad? Bueno, el punto es muy importante, es que siempre que haya dolor va a generar ansiedad, ¿sí? Y el problema es que muchas de las veces no nos damos cuenta del dolor, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo muy común para todos, es que supongamos que llegamos súper cansados del trabajo, ¿sí? Y nosotros decimos, ya, o sea, yo me voy a dormir porque ya no puedo más, ¿no? Y no sé si han oído a estas personas, o les ha tocado ser de estas personas que dicen, estaba tan, pero tan cansado o tan cansada que no podía dormir. ¿Eso suena lógico? No, No, pero es real. Es muy real. También pasa de que ven a los niños súper necios que no se quieren dormir y dicen, cánsalo para que se duerma. Eso no es lógico porque lo que estás haciendo, ese niño ya trae mucha irritabilidad y lo que trae es una activación beta-adrenérgica y lo que tú haces es cansarlo hasta tal punto que casi lo desmayas del cansancio. Eso no es lo correcto, ¿sí? Porque es muy diferente irse a dormir que caer casi desmayado y por eso terminas dormido, ¿sí? Hay una diferencia muy importante porque tiene que ver que nosotros podemos tener una activación beta-adrenérgica y podemos también estar agotados, ¿sí? Entonces me han traído niños y niñas de 4 años de edad que dice la mamá, es que dice el niño o la niña que se cansa, pero pues no le creo porque siempre está haciendo cosas, ¿sí? Pero para que un niño de esa edad te diga que está cansado, es que realmente debe de estar muy fatigado para que el niño por sí solo lo esté identificando. Entonces, si se fijan en este esquema, tenemos primero el dolor, siempre que hay dolor se secreta adrenalina, noradrenalina y cortisol, y estas son hormonas de estrés, y se va a secretar en diferentes grados, ¿sí? O sea, no es lo mismo un dolor pequeño a un dolor muy intenso. El problema es que si el dolor es pequeño, nosotros no nos vamos a dar cuenta, nos va a hiperactivar y va a ser como una gotera, ¿sí? Y el problema es que uno se da cuenta cuando ya está el charco, ¿sí? Y eso en el mejor de los casos, porque la mayoría de las veces tenemos pacientes de todas las edades medicados con ansiolíticos sin saber la causa. Entonces aquí es, primero, si no sabes la causa y tú solo das un medicamento para la ansiedad, el problema principal es que cuando quites el medicamento, si la causa no se ha retirado, pues va a volver y te vas a hacer dependiente de ese medicamento, ¿sí? Entonces es muy importante porque vamos a ver que hay causas que son corregibles, pero ¿cómo podemos saberlas? Si las buscamos o las buscamos parcialmente y no las encontramos, ¿sí? O sea, si nosotros nos buscamos a detalle, es poco probable que del cielo nos llegue la causa.
Entonces tenemos que buscarla y no podemos conformarnos como que, ay, pues el 10% de los pacientes sé por qué le pasa la ansiedad, pero el otro 90% no lo sé y le doy el medicamento, ¿sí? Porque no es justo. Porque si esa causa es reversible, hay que revertirla. Ahora, ¿cuál es el problema de la ansiedad? Se queda solo en manifestaciones como temblor, angustia, miedo excesivo, el bruxismo. No, puede pasar a tics, a complicaciones más complejas. Y la persona que vive con un tic, por ejemplo, tenemos desde niños y adultos, es muy, pero muy terrible para ellos. Entonces, imagínense ser ellos y tener solución y vivir cuasi drogados, porque pues solo les dan clonazepam y luego el clonazepam y estas benzodiazepinas u otros medicamentos controlados no siempre tienen el efecto completo. Ahorita vamos a ver por qué en este esquema resumido de 18 años y 100 artículos. Bueno, vamos a ver por qué. El punto es que los pacientes que suelen consumir estas benzodiazepinas, ellos refieren, obviamente pacientes adultos, que la mayoría de las veces se van a dormir, pero despiertan muy cansados, como si hubieran ido a trabajar intensamente. Entonces nosotros podemos compararlo como, ok, medio adormece la respuesta a la ansiedad, pero esta sigue estando ahí. Y es uno de los problemas principales que afectan la energía. Ahora es como si nosotros barremos y levantamos el tapete porque somos flojos y decimos, pues vamos a echarle debajo del tapete, pero al principio es poquito, no pasa nada. Pero después de una semana, un mes o unos años, porque déjenme les digo que lamentablemente les dicen, bueno, vamos a iniciar con esto, y se los dan, ¿va? Y pasa un mes, bueno, seguimos con esto, y así van, y pasan los años y el paciente ya es adicto, y ya después el paciente dice, no, es que no me puedo quitar mi clonazepam, pero pues bueno, ¿verdad? Entonces eso pasa y al final es como que vas encima de una montaña que era tu tapete donde escondiste todo y pues obviamente no es igual a que si hubieras hecho lo adecuado, hubieras recogido eso y te pudieras pasar normalmente. Bueno, eso le suele pasar a los pacientes. Pero entonces vamos a imaginar lo siguiente. Que somos de esas personas que llegan súper cansados y como somos mexicanos, al menos todos los que estamos aquí y muy probablemente gran parte de los que nos están escuchando pues son mexicanos, entonces van a comprender lo siguiente. Entonces llegamos bien cansados, pero alguien bien buena onda nos dice, ay, te invito unos taquitos, ¿va? Y entonces, pero así súper picosos, porque aparte no nos gusta la salsa, ¿verdad? Que la capsaicina nos genera dolor, pero a nadie nos gusta la salsa, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya, vas y te comes los tacos. Cuando uno se enchila, pero así, realmente enchilado, lo que empieza a pasar es una activación beta-adrenérgica. ¿Y qué pasa ahí? Empiezas a ver borroso, a sudar, tienes esa sensación de querer salir huyendo, de que si lo que ves en la mesa, lo único que hay es la cápsula, casi te la quieres tomar como si fuera el refresco, pero algo que te quite esa sensación de enchilado, ¿verdad? Bueno, se podrían dormir así porque iban súper agotados. En ese momento ya no importa qué tan cansado estabas, ¿no? Y esto es un ejemplo muy importante para entender por qué puedes tener una hiperactivación beta-adrenérgica y puedes tener fatiga a la vez, ¿sí? Porque eso a veces no lo entendemos. Ahora, si yo siempre estoy en la vida de todo el mundo, menos en la mía, ¿voy a percibir el dolor? No, porque voy a andar de aquí para allá, etcétera. Pero si yo esa persona que anda de aquí para allá y lo agarro, lo siento y lo pongo a meditar una hora, es muy probable que entonces ya empiece a detectar dónde está el dolor. ¿Por qué es importante? Porque estas personas muchas veces en el día, ya sean niños o adultos, parecen funcionar normales o ser hiperactivos, pero en la noche tienen insomnio o tienen otras complicaciones o es en la noche cuando empiezan con los problemas de dolor. Entonces, esto es muy importante porque a mí me ha tocado personas que dicen que no, que a ellos no les duele nada y que yo lo imagino, ¿verdad? Con todos los resultados acá bien alterados y yo me lo imagino, bueno, y entonces después me dicen, ay, es que ¿sabes qué?
pues lo estuve pensando y a mí mis papás me decían María Dolores cuando era niña, o sea, por casualidad, ¿verdad? O sea, no, Sí, por casualidad. y no le gustaba. Sí, no, el dolor no le pasaba, ¿verdad? Pero esto es importantísimo, porque el dolor, por ejemplo, de hecho, en la Facultad de Medicina, pues está nuestra piedra representativa que dice que curar el dolor es obra divina. Pero aquí tenemos que tener como el amplio concepto, no solo porque el paciente venga por dolor, el paciente puede venir por enfermedades autoinmunes y su problema derivar del dolor. Si ustedes se fijan aquí en nuestro otra vez resumido esquema, viene enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y esto es algo súper genial porque quiere decir que si yo identifico las causas y las causas que son reversibles las revierto, las causas que son tratables las trato, esto no tiene que seguir esta evolución. Ahora, también quiere decir que si yo identifico a alguien ya en este extremo, ¿cuáles son los extremos? Alguien con problemas de tiroides. ¿Cuántas personas en nuestra población tienen problemas de tiroides? Son bien poquitas las personas que podemos contar que tienen eso, ¿verdad? O cuántas personas tienen problemas autoinmunes, o cuántas personas tienen fatiga, etcétera. Entonces, por ejemplo, en los problemas autoinmunes, así rápidamente podemos evaluar parámetros de inflamación que van hacia autoinmunidad y que se evalúan desde una biometría hemática, como sería la BCG, que es la velocidad de sedimentación globular, y esta aumenta, ¿sí? Entonces ya ahí nos está diciendo, es como un foco rojo, pero si nosotros tenemos esos focos rojos y no sabemos cómo interpretarlos, luego vienen aquí a las consultas y dicen, no, es que se lo llevé al doctor tal o al especialista tal, me dijo que todo está perfecto. Ok. Y luego le decimos, saque la lengua. Y luego la tiene toda así como navajeada, como tigre, como si el tigre le hubiera pasado las garras, pero todo está perfecto. Y luego le checamos si tiene artritis y tiroides y otros problemas, o vitiligo, y todo sigue estando perfecto. Entonces dice uno, o no le piden los estudios o no se lo saben interpretar. Y luego evaluamos la radiografía, no tengo aquí una radiografía, pero en la próxima sí se las consigo para que la vean. Sin embargo, en su revistita, si quieren verla, ahí viene una radiografía, una foto que nos regaló un paciente, y el niño tiene 2 años y ustedes pueden ver el intestino súper inflamado. Y esto es súper importante porque la mayoría de los médicos, o al menos lo que nos enseñan, es agarrar la radiografía, busca ciertos datos y luego dices, todo está perfecto. O en el reporte que me envían los radiólogos dice, sin alteraciones. Y luego yo la veo y le veo la escoliosis, le veo la inflamación intestinal, o sea, el intestino casi nos llora, nos grita por la radiografía y todo está perfecto. Entonces dice uno, no, pues o sea, sí es muy importante fijarnos en esos detalles. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos esto, no nos fijamos en los detalles y no identificamos desde un principio los síntomas de ansiedad, pues muy probablemente una simple ansiedad pueda terminar hasta en resistencia a la insulina, en síndrome de ovarios poliquísticos, en problemas autoinmunes, en diferentes alteraciones autoinmunes como puede ser psoriasis, vitiligo, alteraciones neurológicas, y puede terminar en cosas bastante complicadas, ¿sí? Entonces, sí es importante porque resulta que estamos en una época de transición en la medicina y la mayoría de las veces terminamos con muchos diagnósticos. Y entonces, ¿qué le decimos? Vamos a poner un ejemplo de una señora de unos 50 años, ¿verdad? Entonces le decimos a la señora, mire señora, usted tiene muchos problemas porque pues tiene síndrome de ovarios poliquísticos, tiene hipotiroidismo, tiene fatiga, quién sabe por qué, pero tiene todas esas cosas y pues está comenzando con un problema autoinmune y puede ser alguna enfermedad celíaca o datos de síndrome de intestino irritable y algo de problemas de memoria, pero no sabemos por qué y el tic que trae. Entonces ahora resulta que para los tics les están dando toxina botulínica, ¿verdad? Luego después en los comentarios casi me la recuerdan varias veces, pero es la verdad, o sea, la toxina botulínica te va a prevenir la diabetes,
¿Te va a prevenir el síndrome metabólico? ¿Te va a prevenir las demás complicaciones? Pues no, ¿verdad? Ni tampoco la enfermedad autoinmune. No quiere decir que, por ejemplo, la toxina botulínica, para que también en los comentarios, o sea, vean que fuimos justos y dejamos como para que si creemos en base a toda la información científica que hay, es de utilidad. La toxina botulínica, por ejemplo, en los niños con parálisis cerebral infantil, es súper útil, o sea, en algunos puntos, pero resulta que luego vienen los pacientes con mucha toxina botulínica porque ya cada vez les es menos eficiente y se la acaban de poner hace una semana y ya ni siquiera les sirve. Y se la pusieron en el párpado y ahora la paciente tiene las contracturas en todo el cuerpo, ¿sí? Ahora es como tipo mioclonías, ¿sí? Que son espasmos musculares. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Le ponemos toxina botulínica en todo el cuerpo? Digo, porque pues no nos enfocamos a buscarle la causa, entonces pues estamos solo como poniendo nuestra solución en lo que pensamos que es lo que podemos ayudar, ¿sí? Entonces, es muy diferente que si la paciente, digamos, está desesperada porque le está pasando eso, le encuentran la causa, se la empiezas a tratar y de forma coadyuvante dan el otro tratamiento, pero no algo permanente, porque no va a ser algo permanente, ¿sí? Entonces, sí es súper importante intentar hacer conciencia de por qué la ansiedad puede ser un problema muy significativo y qué datos tenemos que buscar. También hay pacientes que suelen referir que les duele el corazón y luego, si eres personal de salud, generalmente dicen, no, es que el corazón no duele, pues porque no eres el paciente, ¿verdad? Que está teniendo las palpitaciones, las punzadas, etcétera, y que siente que le está dando el infarto. Y hay que recordar que hay ataques de pánico o ataques de ansiedad y que estos son severos y el paciente se describe como sensación de muerte inminente, ¿sí? Entonces el paciente siente que nadie le puede ayudar. O sea, obviamente hay muchísimo personal de salud que te puede ayudar, pero para ello tienes que pedir ayuda. Si tu cerebro te está diciendo que nadie te puede ayudar, es poco probable que pidas ayuda en este momento. Y para el paciente realmente es algo de vida o muerte. Aunque después pase y en 5 o 10 minutos esté bien, el paciente queda con un miedo a volver a presentar esta situación, ¿sí? Porque a nadie nos gusta estar vulnerables y menos sentirnos con tal nivel de angustia. Entonces es muy importante para nosotros identificar esto y empezar a tratarlos, empezar a corregirlos. Los pacientes que sudan mucho, ¿sí? O sea, el paciente puede decir, es que yo soy bien tranquilo, porque luego me dicen, yo soy bien tranquilo, y aparentan ser tranquilos, y luego los ves y están con las manitas. Y entonces ya no son tan tranquilos. O los ves y están mueve el piecillo así como una caticia, entonces ya no son tan tranquilos. O yo soy muy tranquilo, pero no sé por qué tengo insomnio. Ok, entonces pues tampoco es tan tranquilo. O yo manejo todo súper bien, pero pues tengo un zumbido de oídos, que sería un tinnitus, y ya fui con el otorrino y que no tengo nada, y ya me checan la presión y todo está normal. Pues eso es por ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad, hay personas que cuando tienen mucha ansiedad contracturan los músculos a nivel de la mandíbula y por aquí pasa el nervio, entonces lo lastiman, lo van inflamando y el problema es que aparte se pierden muchas sustancias que tienen efectos epigenéticos que luego todos los médicos a nivel de medicina general o en otros niveles piensan que epigenética es bien fácil de manejar, etcétera, y pues claro que no, porque aparte es muy nueva y es bastante complicada, pero bueno. O sea, si genética es complicado, epigenética es todavía más difícil de aplicarla y hay que tener conocimientos muy específicos, pero bajan algunas sustancias y te predisponen en algo que parecía sencillo a parálisis facial, ¿sí? Por eso, por ejemplo, hay condiciones neurogenéticas que se asocian a la lengua, que les digo, ustedes pueden encontrarla en el canal de YouTube, tenemos muchos videos de los pacientes que nos regalan sus videos, y con la lengua que parece que se las arañó el tigre, ¿verdad? Así.
Y entonces sí, pues para empezar ya no pueden tomar su café así normalmente. Quizá por eso nos dejaron algunos cafés, o sea, no nos dijeron la verdad. Quizá por eso dijeron, no, café no, muchas gracias, pero bueno, quizá porque tienen un poquito de ansiedad, dijeron, no, la plática es de ansiedad, se nos hizo revisión previa, o sea, porque aparte fue revisión sorpresa el día de hoy, eso es muy bueno, es que es muy bueno porque debemos de valorar nuestra salud y no podemos esperar, por ejemplo, a que el vecino venga y nos resuelva nuestros problemas, ¿verdad? O sea, es muy poco probable que el vecino diga, ay no, es que a mí se me hace que la vecina o el vecino está mal, que no se cuida, hay que irle a tomar la presión, ¿no? O sea, es como esperar a venir que alguien venga a alimentarte, alguien venga a hacerse cargo de lo que tú tienes que hacerte responsable. Entonces, por eso, de repente hacemos revisiones sorpresa. Para decir, no vayas a las pláticas, te revisan. Es súper importante. Al contrario. Pero estas sustancias nos afectan en nuestro envejecimiento. Y aquí es un punto que a mí me encantaría hacer hincapié porque, miren, una cosa es aparentar y otra cosa es trabajar y lograr las cosas. Aparentar, mucha gente quiere aparentar ser inteligente. Entonces, hasta he visto videos, porque antes tenía a alguien que nos apoyaba en algunas cosas, que no se aventaban unos videos que yo decía, ay por Dios, eso así no es como te explico, era un mantra para ser más inteligente. Y yo decía, no, o sea, para ser más inteligente, pues tendrías que hacer algo tú, o sea, no solo pensarlo, aunque sea leer, aunque sea buscar otro tipo de videos, otras cosas, pero bueno, eso, aunque